Los diputados de la Comisión de Seguridad Nacional están estudiando importantes reformas al Código Penal y Procesal Penal. Por ello recibieron al magistrado presidente de la Sala de lo Civil, Alejandro Quinteros, quien brindó sus valoraciones. En el pliego de reformas se establece una extensión al periodo de la detención provisional, que actualmente es de 1 año para delitos menos graves y de 2 años, prorrogables 1 año más, para delitos graves. La propuesta busca ampliarla hasta la mitad de la pena del delito por el que es procesado un imputado. Esta es una propuesta alternativa que nosotros observamos, que se establezca supuestos como causas de suspensión del plazo máximo de detención y como supuestos de exclusión del cómputo, es decir, que esas tácticas dilatorias se excluya ese tiempo. Si usted utiliza tácticas dilatorias, eso no le va a contar a favor de su cliente, eso se lo vamos a descontar. ¿Verdad? Esa es la idea de la propuesta. Una alternativa que usted presenta dice que el juez, a petición, bueno, de oficio lo podría hacer, advertir que en el proceso, mire, esta parte usted la utilizó de una manera abusiva, abusó de esto, o es una litis temeraria, o es está usted recurriendo a algo que ya se le negó y este plazo no se le hará contado al plazo final. Los diputados además estudian un incremento de penas para los delitos relativos al patrimonio, como robos, hurtos y estafa. El espíritu por el que nosotros queremos modificar el tema con respecto a los delitos que versan sobre el patrimonio. Porque si lo dejamos desprovisto con una legislación como la que tenemos actualmente, puede ser proclive a que ya no existan extorsiones, a que ya no exista homicidio, a que ya no exista agrupaciones ilícitas, pero sí a que se delinca en otra manera. Y entonces queremos evitar eso. Hasta el momento, la propuesta dice que los delitos de hurto podrían castigarse con una pena de 6 a 8 años de prisión. Por otra parte, el robo agravado podría ser castigado hasta con 30 años de prisión si en el hecho participara un agente público, empleado público o un funcionario. Y en el caso del delito de estafa, la propuesta busca que se castigue con 8 a 15 años de prisión si lo defraudado supera los $10,000 o afecte a 10 personas o más. Pero sabemos que todavía hay diferentes delitos que todavía no se han logrado combatir del todo, tales como los que ya mencionábamos. Es por eso el porqué de estas iniciativas y la importancia de que ustedes estén aquí para darnos sus valoraciones a los diferentes expedientes que tenemos en estudio. En reuniones anteriores, los diputados recibieron al ministro de Seguridad, Gustavo Bellatoro, al fiscal general de la República y ahora al presidente de la Sala de lo Civil. Mientras tanto, seguirán discutiendo las reformas. Bueno, para optimizar un poco el tiempo, traje una presentación de la que voy a hacer uso y externarles algunas ideas en el orden en que se me hicieron llegar los expedientes del 62-7-2024-1, que es el que voy a referirme a continuación. Este expediente, lo primero que habría que decir que en estos casos en que se plantea una reforma a una ley, en primer lugar se debe reconocer que la propuesta se base en circunstancias objetivas que realmente ocurran en la praxis y entiendo que a la base de estas propuestas hay una realidad, digamos, en el abordaje de flagelos que interesan a la administración de justicia y necesitan alternativas para el abordaje y la solución de este tipo de flagelos. Una de las primeras propuestas o de los expedientes que se me hizo llegar, permítame que creo que se me ha movido la presentación. Sí, entonces decía, en primer lugar se debe reconocer que la propuesta se basa en circunstancias objetivas que realmente ocurren en la práctica dentro de los procesos judiciales y que en verdad necesitan una alternativa de solución para evitar el riesgo de impunidad. En algunos casos, por ejemplo, en relación al primer expediente, a que se venza el plazo máximo de detención, que es uno de los temas preocupantes, y que esto lleve en la praxis a que se cese la medida cautelar por el vencimiento del plazo máximo.
Entonces, en ese ámbito me parece muy loable y acertado el propósito de la reforma planteada. En segundo lugar, hay que reconocer que la Honorable Asamblea Legislativa tiene la libertad de configuración para establecer las regulaciones que considere pertinentes. Por lo tanto, esta únicamente es una opinión alternativa que pretende someter a su consideración como miembro de la Asamblea Legislativa una alternativa adicional para legislar una solución de un problema que atinadamente se ha identificado en la práctica, que es justamente el tema del vencimiento del plazo máximo de detención. Actualmente lo tenemos regulado en 24 meses con la posibilidad de prórroga por 12 meses más para la etapa recursiva. Entonces, en la reforma que se plantea al artículo 8, al legislar sobre el plazo máximo de la detención, se debe recordar que los derechos fundamentales de libertad personal y la presunción de inocencia de alguna manera impiden que la detención provisional pueda ser regulada o aplicada como una pena anticipada, es decir, que pierda su carácter de procesal, porque la prisión preventiva o detención provisional tiene un carácter procesal, es decir, asegurar la comparecencia del acusado al momento del juicio, es decir, la sujeción al proceso y al juicio y a las resultas del mismo, y eventualmente también como un fin alternativo, impedir que él pueda obstaculizar o poner en riesgo la investigación. Pero esa es la naturaleza como medida cautelar, por lo tanto no se le puede adjudicar fines punitivos, ¿verdad? Como lo sería la pena privativa de libertad. Y en ese ámbito, pues, es atinada la preocupación y la propuesta. Entonces, esto significa que los parámetros de duración máxima de esa medida cautelar no deben establecerse a partir de la pena imponible, sino en función siempre de consideraciones procesales, es decir, el juez, a la hora de imponerla, mantenerla o modificarla, valora las circunstancias en el caso concreto que permitan determinar si la medida cautelar debe mantenerse o modificarse. Es decir, la necesidad de mantenimiento o de adopción de una medida cautelar. Y esto, de alguna manera, en los considerandos de la propuesta de decreto se hacen referencia a título de causales de necesidad de reforma. Es decir, porque en la praxis se dan circunstancias mediante las que se lleva al límite los plazos, y esa es una preocupación válida, es decir, que se utilicen, por ejemplo, tácticas dilatorias, litigación temeraria, realización de peticiones manifiestamente infundadas o repetitivas, recusaciones, trámites de recusaciones, se recusa al juez de instancia, luego se recusa al magistrado de cámara o a la cámara como tal, luego al magistrado de la Corte Suprema, y todo eso va incidiendo en los tiempos de respuesta, y eso puede llevar a que la medida cautelar de la detención llegue a su límite y se adopte una decisión de cesación, porque hay un plazo que establece nuestra legislación. Entonces, en vista de que la reforma parece justificada en supuestos excepcionales de prolongación del trámite procesal, en efecto, lo que se pretende con la reforma podría lograrse o con menor riesgo de que se califique el cambio como una transformación de la medida cautelar, es decir, que pierda la naturaleza de medida cautelar y se transforme en una forma de pena anticipada. Entonces, estableciendo esos supuestos como causas de suspensión. Digamos que esta es una propuesta alternativa que nosotros observamos, que se establezca supuestos como causas de suspensión del plazo máximo de detención y como supuestos de exclusión del cómputo, es decir, que esas tácticas dilatorias se excluya ese tiempo que transcurre porque un abogado, por ejemplo, utiliza una táctica dilatoria para que el proceso se prolongue, se excluya del cómputo del plazo para efectos de cesación de la medida cautelar. Es decir, como fragmentos del plazo de detención que deberían descontarse del cómputo para efectos de cesación de la medida. Es decir, si usted utiliza tácticas dilatorias, eso no le va a contar a favor de su cliente. Eso se lo vamos a descontar. Pero esa es la idea de la propuesta. Y acá, en la siguiente lámina, ahí, gracias, hay una propuesta, digamos, una forma alternativa de verlo también.
Piensen, la reforma podría consistir en agregar un inciso que diga de esa manera, como se ha planteado ahí. Este plazo máximo de la detención provisional podrá suspenderse excepcionalmente mediante decisión judicial. Es importante, digamos, el control jurisdiccional, a petición del fiscal o de oficio. Es decir, el fiscal lo puede solicitar o lo podría hacer el juez de oficio también, valorando las circunstancias del caso concreto durante la realización de actos o diligencias de duración prolongada, que son algunos los que van, digamos, extendiendo el tiempo de la medida cautelar. Pericias complejas que requieran mucho tiempo para efectuarlas, asistencias internacionales que demoren considerablemente, eso a veces incide mucho en el tiempo en que demora un proceso, conflictos de competencia que a veces se suelen suscitar entre distintos operadores o tribunales, excusas o recusaciones que a veces se utilizan como tácticas de dilación del proceso y otros supuestos similares. Suscríbete ahora y no te pierdas ninguno de mis próximos videos, y recuerda, es gratis y me ayudas mucho a seguir creando contenido para ti. Gracias por ver y no te olvides compartir con tus amigos.